Claramente hay dos tipos de personas, a los que les gusta llevar el móvil sin funda y a los que les encanta personalizarlo, protegerlo y darles un toque de color, pero sobre todo protegerlo. Yo creo que ya sabéis de qué tipo soy yo y me puedo hacer una idea de qué tipo eres tú si has hecho clic en este vídeo. Y me da igual si me estás viendo con un iPhone en la mano o un dispositivo Android. Creo que compartimos de opinión, ya sea, como he dicho al principio, por personalización, estética o lo más importante, miedo a que se nos rompa, raye o cualquier otra cosa. Por eso, hoy vamos a ver diferentes tipos de fundas y por qué deberías elegir una u otra. ¡Empezamos! Las fundas de silicona básicas. Vamos a empezar con una de las fundas más populares, la funda de silicona. Creo que es la opción más barata y práctica que existe. Normalmente suelen ser suaves y agradables al tacto, y la gran mayoría están hechas de un material de goma suave y flexible que se ajusta perfectamente a tu teléfono. Además de ser suaves al tacto, estas fundas tienen como un acabado mate que proporciona un aspecto elegante y moderno para tu dispositivo. También, punto a favor, son muy ligeras, lo que significa que tampoco añaden un peso significativo. Ahora vamos con los contras. Depende de algunos materiales se pueden pelar, atraer polvo y se ensucian con mayor facilidad. Incluso con el sol o otros factores también puede cambiar su color y por lo tanto se suelen desgastar más fácilmente. En el mercado podemos encontrar opciones desde las originales de Apple, un diseño simple, minimalista y con colores que encajen obviamente perfectos con el iPhone que tú tengas. O la opción que elijo yo siempre, que son las de AliExpress o Shein. Podemos encontrar desde falsificaciones, entre muchísimas comillas, de las originales hasta diseños originales. Hay un gran catálogo y literalmente los precios rondan 1 euro o los 7 euros como muchísimo, no más. Yo creo que es la opción más fácil, eso sí, no es la más rápida de conseguir, ya que algunas suelen tardar mucho en llegar, pero sí que es la más económica, o al menos que yo he probado. ¿Lo recomiendo entonces? Bueno, pienso que es la opción más económica, más sencilla y que si tienes poco presupuesto es la que mejor se adapta a ti. Las fundas rígidas. Si tú estás buscando una funda que ofrezca una gran protección, entonces necesitas una rígida. Estas suelen estar hechas de materiales resistentes y duraderos, aunque también encontramos opciones de plástico, por supuesto. La característica principal para mí es que ofrecen una protección brutal contra caídas y golpes. Una ventaja es que su diseño generalmente cubre toda la parte trasera y los bordes, proporcionando una protección completa para tu teléfono. Sin embargo, es verdad que una de las desventajas de este tipo de fundas es que normalmente suelen aportar más peso y volumen a tu dispositivo, cosa que no nos gusta, ya que normalmente las suelen hacer como muy robustas. Y es aquí donde entra RhinoShield. RhinoShield combina protección y diseño, y os aseguro que ni pesan ni son gruesas. Son fundas reconocidas mundialmente por su extrema protección a impactos, literal más de 3,5 metros, es que es muy fuerte. Muchas veces cuando nos dicen funda rígida, el concepto funda rígida nos imaginamos algo súper aburrido y poco estético. Por eso me sorprendió tanto que esta marca tuviera muchísimos modelos y además muchas formas de personalización. Tienen un catálogo enorme de posibilidades con hasta colecciones oficiales como estas de Supernenas o incluso Disney. Yo tengo estas y mirad qué monas son. ¿Que no te gustan los botones? No te preocupes, puedes intercambiarlos por el color que más te guste. ¿Que tampoco te gusta el borde negro de la cámara? Pues lo cambias. Entonces, Judith, ¿qué modelo debería elegir yo de su página web? Bueno, esto va a depender un poquito de lo que más te guste a ti, pero yo las que más me gustan y las que más tengo son las modulares. Y te estarás preguntando, ¿y por qué? Pues porque si eres un friki como yo y quieres personalizar tu dispositivo al 100%, creo que esta es tu mejor opción. Te vienen, entre muchas comillas, desmontadas y puedes poner el borde del color que tú quieras y la parte trasera como mejor se adapta a ti, con fotos, transparente, si la quieres con o sin MagSafe. Además, si eres una persona fiel a tus propios diseños, puedes personalizarla como más te guste, con tus propias fotos, incluso las de Instagram, con tu nombre o con lo que tú quieras. A mí, por ejemplo, esta me encanta, este diseño es propio de ellos, no es una foto mía, así que si queréis literalmente la misma, la podéis conseguir.
Oye, estaba pensando que ahora, viendo un poquito todo esto que te acabo de contar, a lo mejor dices, vale, quiero probar esta funda, me quiero comprar una funda de Rhino Shield. Pero puede ser que el precio sea un variable entre elegirla o no, ya que a lo mejor no todos estáis dispuestos a invertir en una funda de este estilo. Y te lo digo yo, que soy la más tacaña para estas cosas. Pero no te preocupes, porque he pedido que me den un código para vosotros, para aquellos que queráis probarlas, de un 20%. Es el código que os está apareciendo ahora mismo en pantalla. Deciros que estas fundas tienen una garantía de por vida y por lo tanto, si se os dañan en cualquier momento, tranquilos porque podéis pedir una nueva de reemplazo sin ningún problema. Y por supuesto, como te he dicho al principio de este vídeo, no solo tienen modelos para iPhone. Si tú me estás viendo y tienes un Android en tu mano, también puedes ir a ver todos los modelos que tienen disponibles de Android, que no son pocos. Como te he dicho, este es el código que tengo con ellos, es un 20% de descuento. Yo os invito a probarlo, al menos a investigar un poquito su web y deciros, que sé que me lo vais a preguntar, tienen envío en todo el mundo. Y ahora que sabemos las dos categorías principales de fundas, las de silicona y las rígidas, vamos a ver las subcategorías. Las fundas MagSafe. Ahora te hablaba de la posibilidad de elegir una funda con MagSafe. Bueno, MagSafe es una tecnología desarrollada por Apple que permite la carga inalámbrica y la conexión magnética de accesorios al iPhone. ¿Qué tipo de accesorios, Judith? Bueno, pues sobre todo billeteras y soportes. Existe un tipo de fundas que incluyen esta tecnología y por lo tanto seguirá funcionando el MagSafe aunque las tengas puestas. Las encontramos tanto de silicona como rígidas. Puedes encontrar en AliExpress opciones más económicas. Por ejemplo, esta de aquí es de AliExpress y funciona perfectamente. Eso sí, cuestan un poquito de encontrar, si las quieres baratas, claro. Puedes optar también por otras marcas como la propia de Apple, que tendríamos estas opciones de silicona, que yo creo que son las más famosas. Que por cierto, ¿qué opináis de los nuevos colores? Yo vivo enamorada de este verde oliva. Ahí lo dejo. O por ejemplo también otras opciones como las que os enseñaba antes de Rhino Shield rígidas. Que por cierto, cuando personalicéis vuestra funda podéis incluir esta opción. Así de fácil. Para mí es la mejor opción en caso de que utilices cargadores con MagSafe o otros accesorios como te he dicho antes, por ejemplo la cartera de Apple o marcas similares. Si no, creo que es una opción menos económica y que si no tienes este tipo de dispositivos y no lo vas a utilizar, no vale la pena. Las que te ofrecen un extra. También podemos encontrar fundas que nos ofrecen algo más que protección. Por ejemplo, carga integrada. Digamos que llevan una batería dentro de ellas, pero es verdad que entonces conseguimos una funda mucho más pesada y que tenemos la condición de llevar siempre la batería integrada con nosotros. Yo en este caso te recomiendo entonces elegir una batería externa, con MagSafe por ejemplo, que sustituyen este tipo de fundas y tienen la misma función. Con soporte para tarjetas. Vale, la misma explicación de antes. Yo recomiendo poder decidir si quieres llevarlo o no puesto, por lo que, como has visto antes, tenemos una opción de cartera con MagSafe para ello. Y accesorios, bueno, cadenas integradas, espejos, bueno, pues ya lo estáis viendo. Y por último, las transparentes. Para los que nos gusta el diseño original de nuestro dispositivo y su color y queremos que se vea, tenemos estas fundas transparentes. De hecho, podemos encontrar opciones con diseño pero que sigan siendo transparentes para que se siga viendo nuestro dispositivo. Las podemos encontrar de silicona, rígidas, incluso con MagSafe o sin MagSafe. Es verdad que a mí la iconografía esta del MagSafe a mí no me acaba de gustar, entonces que sepas que hay muchas de ellas que se va a ver. Pero creo que la mayor desventaja es que con el tiempo tienden como a amarillentar, ¿sabéis? Como que se quedan más amarillas. Por eso es una opción que no todo el mundo suele elegir. Pero también te digo que si es tu opción preferida y quieres optar por una funda transparente, te recomiendo que busques marcas que no tiendan a amarillarse con el tiempo. Por ejemplo, las de Rhino Shield. Espero que te haya gustado mucho este vídeo. He intentado enseñarte toda la colección de fundas que tengo a día de hoy, que eso no quiere decir que mañana yo me compre más fundas. Ya sabéis que soy una obsesa con el tema de las fundas. Me encanta personalizar mis dispositivos de esta forma. Y recordad que si queréis probar las fundas de Rhino Shield que os he ido mencionando y enseñando en este vídeo, tenéis mi código de descuento, que es el que aparece ahora mismo en pantalla, para conseguir un 20% de descuento, que no es poco. Sé que estas fundas deben ser la opción menos económica que tienes ahora en la mente, pero he de decir que con el código se queda un precio más asequible. Y si estabas buscando protección y diseño, creo que es tu mejor opción. O al menos es la mejor opción que yo he probado. Muchísimas gracias por ver este vídeo, espero haberos resuelto todas las dudas que teníais, de dónde son mis fundas también, que me lo habéis preguntado mucho estos días por Instagram y por Twitter. Así que mil gracias y nos vemos en el próximo. ¡Chao!